invitamos al podio al doctor Alcides Chinchay Castillo para la realización de la primera ponencia, cuyo tema es la importancia del principio de imputación necesaria. Doctor Chinchay, por favor, fuertes palmas para él, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Quiero agradecer al Congreso de la República, al señor segundo vicepresidente y a la Academia de la Magistratura por el honor de haber sido invitado a este magno evento. Yo quería conversar con ustedes acerca del tema, bueno, que ya lo tienen ustedes en el programa, es el de la imputación necesaria. Creo que el documento que ha sido distribuido entre todos es mucho más extenso para los breves minutos que tengo, y en este sentido quisiera hacer un resumen de aquello a lo que me estoy refiriendo. Ante todo, si pueden ver ustedes en la página 2 del documento, quisiera destacar una suerte de contrasentido que ha habido alrededor de este tema. Tienen ustedes en la página 2 el artículo 14, inciso 3, letra A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y allí tenemos una precisión sobre el tema de la imputación necesaria. Dice que toda persona acusada de un delito, y ahí empiezan los problemas, acusada de un delito, tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. Entonces acá hay un tema que, bueno, creo que no me está siguiendo la exposición, pero no importa, todos tenemos el documento, así que eso es lo que vale. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, inciso 2, letra B, también tiene esa precisión. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Entonces, el problema empieza porque la imputación necesaria fue dentro de un modelo más bien cercano al norteamericano. Fue pensada para eso, para la fase de acusación. La fase de investigación es una fase, digamos, informal, no precisada, ¿no? Donde en este momento todas las personas que están siendo citadas por las autoridades encargadas de investigación, todas son todo y nadie es nada, ¿no es cierto? Y que recién en la fase de acusación hay una precisión, digamos, sobre los cargos en específico. Entonces, este ha sido el marco, digamos, en que nació la imputación necesaria. Ahora, si añadimos algún tema vinculado con la jurisprudencia, y esto ya está en la página 3 del material, vemos que la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana ha señalado que no necesariamente se tiene que restringir esto a la fase de acusación, que también en las fases previas a la acusación tiene que haber imputación necesaria. Y ahí tienen ustedes a mediados de la página 3, ¿no es cierto?, alguna citación de algunas citas sobre la Corte Interamericana. A mediados de la página 4 tenemos el caso de Margarita Toledo, que acaso fue el ingreso del tema de la imputación en una fase previa a la acusación en nuestra realidad jurídica. En la página 6 tienen ustedes también otro caso, donde también la Corte Interamericana nos dice pues que no necesariamente en fase de acusación, sino también en fases previas. Y en la aterrorizante página 8 tienen ustedes una lista de otras sentencias, ¿no es cierto?, en que la Corte ya ha formulado exactamente lo mismo. Ahora quisiera irnos a la página 9 y 10, ahí hay un cuadro que por cuestión de diagramación se ha dividido entre las dos páginas, en realidad hubiera sido ideal verlo sinópticamente. Creo que la forma que lo he impreso la Academia sí permite verlo sinópticamente. Y aquí tenemos en finales de la página 9 el artículo 72, que ahora es inciso 1 del artículo 72 del viejo código, modificado por el decreto legislativo 1206, y en la página 10 tenemos el artículo 321, inciso 1 del Código Procesal 2004. Y vemos que el modelo básicamente es el mismo, o sea,
marco, digamos, exigencia, es exactamente el mismo. Y allí surgen una serie de perplejidades. Fíjense en el viejo código, y este viejo código ya no tan viejo, porque ya sabemos el Poder Ejecutivo, por vía de delegación, ya ha modificado. Y a pesar de que lo ha modificado, todos lo sabemos, todos los acá presentes lo sabemos, lo ha modificado, digamos, un poco para adelantar lógicas orales y de discusión y de contradicción en el viejo modelo. A pesar de eso, el 71 inciso 1, el que ahora es inciso 1, es tal cual era el 72 original. Entonces dice, la instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la resolución del delito. O sea, cuando el fiscal formula acción penal, no tiene la prueba del delito, porque ese es el objeto de la instrucción. O sea, que al final de la instrucción yo tenga la prueba del delito. ¿Cierto? Lo dice el código. Y después de la reforma, si acaso. Tiene por objeto reunir las circunstancias en que se ha perpetrado. O sea, cuando yo formulo como fiscal la acción penal, no tengo que tener las circunstancias del hecho, porque las circunstancias son el objeto. O sea, al final de la instrucción es que yo voy a tener las circunstancias del hecho. Vuelvo a decir, ¿no es cierto? Ya lo decía el 72 originario. Uno podría decir, bueno, pero es que es un código antiguo, tiene una redacción pensada en otra realidad, etcétera, etcétera. Pero fíjense, una vez más, esto ha sido modificado por el decreto legislativo 1206 y se ha mantenido tal cual. Entonces, ya después de que el 1206 ha pasado por el artículo 72, ya podemos, creo, todos cantar la vieja canción de Julieta Venegas y Paulina Rubio. Nada de esto fue un error. ¿No es cierto? O sea, el código, incluso con la reforma del decreto legislativo 1206, quiere que las circunstancias en que se perpetró el delito se conozcan al final de la instrucción, no al comienzo. ¿Ok? Y fíjense esta hermosura. Establecer la distinta participación que hayan tenido autores y cómplices. O sea, por lo tanto, yo por supuesto, como ya no se puede abrir instrucción contra los resultados responsables, tengo que tener los nombres y las generales de ley de las personas a las cuales estoy denunciando. Pero no debo, no tengo por qué decir quién es autor y quién es partícipe. Lo que tengo que decir, se supone que al final de la instrucción, ¿no es cierto?, recién se sabrá eso. Y repito, esto lo está diciendo el artículo 72 después de la reforma del decreto legislativo 1206. El panorama en la página 10, ¿no es cierto?, del Código Procesal Penal no es distinto. Ya sabemos, el equivalente es la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, la investigación preparatoria busca reunir los elementos de convicción y de cargo, lo que llamaba el viejo código reunir la prueba, ¿no?, con mucha mejor nomenclatura, elementos de convicción de cargo. Ya. Entonces, recién yo, al finalizar la investigación preparatoria, voy a tener los elementos de convicción de cargo. O sea, no tengo por qué tenerlos al comienzo. Lo dice el código, no lo digo yo. Tiene por finalidad determinar las circunstancias. Igual, el relato circunstanciado entonces no tendría por qué tenerlo al comenzar la formalización de la investigación preparatoria. Se supone, por lo que le dice el código, que eso habría que tenerlo al final, ¿cierto? Igualito que el viejo código, la identidad del autor o partícipe. Igual. O sea, no tengo por qué decir quién es autor ni quién es partícipe. Entonces, ahí tenemos un punto de contradicción entre estas lógicas que adelantan la imputación necesaria a fases anteriores a la acusación y nuestra normativa, que nos dice que un montón de circunstancias de quién hizo el hecho y cómo y por qué, en calidad de qué, etcétera, recién se van a conocer al final de la investigación. Página 13, un número de buena suerte. Y algo que le da el nombre al documento que les ha alcanzado. El recurso de la 956-2011 Ucayali. La verdad, como dice el bolero de Luis Miguel, no sé tú, pero yo quedo en el desconcierto, ¿no? O sea, lo mismo con Dorito. Plop, exijo una explicación. 956-2011 Ucayali, a pesar que es un precedente del viejo código, creo que su ratio decidendi es aplicable también al nuevo modelo, que se refiere a la institución de la imputación necesaria en fase de acusación. Y creo, me parece, salvo mejor entendimiento de los expertos, creo que el estándar es básicamente el mismo.
¿no? Lo que yo debo aportar en acusación, en el viejo y en el nuevo modelo, es básicamente lo mismo, solo con las reformas que ha habido. Muy bien. Entonces, ¿qué hace este recurso de nulidad? Que es presente vinculante. Dice que la acusación fiscal de este caso es un desastre. Es absolutamente imprecisa, vaga, ¿no? Indeterminada, ¿no es cierto? Lo curioso es que de las 16 páginas que tiene esta ejecutoria, 8, la mitad, se dedican a hacer el resumen de la acusación. Entonces, después de haber, ¿no es cierto?, de haber tomado la mitad del texto en resumir la acusación, no, pero esto es muy impreciso, muy vago, muy indeterminado. Uno se pregunta a Jesucristo, entonces, ¿cómo será una acusación bien determinada? No quiero ni pensarlo. Entonces, a continuación, la ejecutoria se aboca a criticar esa falta de imputación necesaria. Y dice que eso pues es una falencia de parte del Ministerio Público, una falencia imperdonable, ¿no? Cuando no los fiscales, ¿no es cierto?, fallando en el tema de la imputación, porque los fiscales son... Muy bien. Y a continuación dice, esta falencia ha sido señalada por nuestro amado Tribunal Constitucional, que tiene que haber imputación necesaria. Y se pone a citar una sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia que ven ustedes reseñada en la página 13, o sea, la sentencia 4989-2006, caso McCarthy y otros. Entonces, la ejecutoria 956 cita el caso McCarthy y otros. ¿Para qué? Para criticar o fundamentar la crítica al fiscal, porque el fiscal en la acusación no hizo imputación necesaria. Y fíjense, ¿cierto?, el fundamento jurídico 12 de esa sentencia McCarthy, que está ahí en la segunda parte de la página 13. Y ahí ustedes pueden ver, ¿qué se cita? Se cita el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, o sea, la denuncia fiscal. Y ahí es donde viene mi primer plot, exijo una explicación de Condorito. Perdón, ejecutoria 956-2008 Cayal. ¿No me estabas hablando de la acusación? ¿No me estabas diciendo que había una falla en la acusación del fiscal? Entonces, ¿por qué me citas una sentencia del tribunal que se refiere a la imputación necesaria en fase de denuncia fiscal? O sea, ¿es lo mismo? O sea, el grado de conocimiento que debo tener cuando denuncio como fiscal, o ahora en el nuevo modelo, cuando formalizo una investigación probatoria, es exactamente el mismo grado de conocimiento que tengo o debo tener cuando acuso. ¿Es lo mismo? ¿No es cierto? Y ahí vienen mis perplejidades. Muy bien, sigue la cita. Seguimos avanzando. Jesucristo resucitado. Y fíjense, vamos a la página 15. La página 15 nos dice, sigue la cita del caso McCarthy, por si acaso. Siguen citando la cita McCarthy. ¿Qué nos dice el tribunal? El tribunal nos dice que esa falla que ha detectado en el fundamento jurídico 12, repito, de la cita del Tribunal Constitucional, citada a su vez por el curso de la 956, tiene su correlato en los tratados internacionales. Recordemos, 956 para la acusación, fundamento jurídico 12, la sentencia está hablando de denuncia fiscal, y la sentencia dice, la denuncia fiscal, el grado de imputación necesaria en denuncia fiscal, ¿no es cierto?, tiene su correlato en tratados, y ahí tiene el fundamento jurídico 14. ¿Qué dice el fundamento jurídico 14? Los dos tratados que les he leído al comienzo. El artículo 14 del pacto, que habla de la acusación formulada contra el procesado, ¿no es cierto?, y el artículo 8 de la convención, que dice comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Y ahí viene mi segundo plot, exijo una explicación. Perdón, recurso en la 956-2008. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la acusación? ¿Estamos hablando de la formalización de la acción? ¿Volvemos a hablar de la acusación? No entiendo nada, de verdad. Igual que el bolero de Miguel, no sé tú, pero yo no. De repente ustedes sí. Te agradecería que me lo ayuden. Jesucristo resucitado. Comienzo de la página 16, tercer plot. Ya, o sea, volvamos a decir, sentencia del Tribunal Constitucional. Está hablando de que al momento de denunciar, el fiscal debe tener la imputación necesaria, etcétera, etcétera, porque eso tiene su correlato en los tratados. Y los tratados hablan de ¿qué? De la acusación que debe hacer el fiscal. Y ahora nos dice, eso por si acaso, lo de los tratados,
Está en la Constitución peruana. ¿Así? Sí. ¿En qué parte? 139, inciso 15, que nos habla de que cuando yo soy detenido, debo ser comunicado de las causas de mi detención. Y ahí viene mi tercer plot, exijo una explicación. O sea, ahora estamos en una etapa previa a la denuncia fiscal. Estamos en los momentos iniciales. Acaban de detener al procesado. Entonces, conclusión. El recurso de la 956/2011 Ucayali, citando la sentencia de McCarthy, nos viene a decir, en castellano sencillo, al momento en que se detiene al procesado, al momento en que se formaliza la investigación preparatoria contra el procesado, y al momento en que se lo acusa, el fiscal debe tener el mismo grado de información. ¿No es cierto? Esa sería la conclusión. ¿Ok? Ese es el escabeche papaya con jugo de pollo que yo quería compartir con ustedes. Y la verdad, esto genera pues severos problemas. Como siempre he dicho, los fiscales creo que tenemos varias virtudes. Somos lindos, somos preciosos, somos seductores, somos elegantes. Se nota, por supuesto. Pero no sabía, acá el Tribunal Constitucional lo está diciendo, que teníamos otra virtud, que yo la verdad no sabía que teníamos. Somos adivinos. O sea, nos llaman nuestros amigos de la policía diciendo que acaban de detener a una persona. Entonces yo como fiscal voy y desde que pongo mi primer piecito en la comisaría, yo ya tengo que saber qué hizo ese señor, con qué instrumentos, bajo qué circunstancias, por qué móviles, dónde ocultó las cosas, quién lo ayudó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Porque si no sé eso, estaría faltando contra el principio de imputación necesaria. Eso es en suma lo que nos quiere decir la sentencia de McCarthy, citada por el recurso en nulidad 956/2011 Ucayali. Entonces, en suma, el combo mix de la sentencia de McCarthy con el recurso en nulidad 956/2011 Ucayali nos dicen que todos los procesos deberían ir a proceso inmediato. O sea, ya no hay nada que investigar, pues. Si repito, si desde que me llaman el muchacho de la policía para acudir, yo ya sé todo, ¿no es cierto? Estoy prohibido de no saber todo lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Y para qué hago investigación? ¿No es cierto? O sea, de frente a la comisaría a la acusación. Porque yo ya sé todo. Yo tengo las circunstancias, los móviles, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Me parece, salvo la mejor opinión, que eso no es así. Me parece que eso no es así. Solamente hay un pequeño salvavidas que nos han lanzado nuestros queridos jueces de la Corte Suprema. Pero la verdad no está, o por lo menos yo no lo he visto, muy bien desarrollado. Está citado al comienzo de la página 13. Es el Acuerdo Plenario 2/2012, Fundamento Jurídico 7. Es el único acto de misericordia que la Corte Suprema ha tenido con nosotros los poderes fiscales. Y ahí en ese Fundamento Jurídico 7 nos dice que el descubrimiento de los hechos es progresivo. O sea que la verdad se va descubriendo poco a poco. Fuera de este Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario 2/2012, fuera de ello, por lo menos en lo que yo sé, todos los pronunciamientos de la Corte Suprema y del resto del Poder Judicial nos quieren imputar a los fiscales el don de ser adivinos. O sea, desde el comienzo nosotros vamos a tener absolutamente todos los detalles del caso, ¿no es cierto? Hasta el último suspiro, hasta la última motivación del procesado, eso yo ya lo tengo que tener, porque si no, el procesado se puede quejar en mi contra de falta de imputación necesaria. Y creo que ahí hay algo que no va bien. Como podrán ver ustedes en el documento que les he alcanzado, yo tengo una propuesta que habría que trabajar entre todos, policías, defensores, jueces, fiscales, ¿no es cierto? Está en la página 21, una propuesta. Es una propuesta de qué información debería serle exigible al fiscal al momento de la fase preliminar, ¿no? O sea, cuando él recibe la denuncia y empieza a citar a las personas, o si es que ya ha habido una detención policial y yo estoy empezando la fase preliminar con la persona detenida, ¿qué información debo tener allí? ¿No es cierto? Al final de la página 21, en el número 2 en romanos minúscula, entre paréntesis, la fase de formalización. ¿Cuál sería la información adicional que yo debería tener en fase de formalización?
Y por último, al final de la página 22, cuál debería ser la información que yo debería tener en fase de acusación. Y esto, sugiero, se trabaje de manera coordinada para efectos de que todos los operadores, defensores, policías, fiscales, jueces, sepamos qué debe ser exigible y qué no. De lo contrario, va a haber desencuentros, de hecho los hay, porque se están pidiendo, ¿no? Se hacen de parte de algunos jueces, por supuesto no los jueces presentes acá, ¿no? Otros jueces, ¿no es cierto? Peticiones de principio, o sea, cosas me piden al comienzo de una etapa del proceso, información que según el código yo debo tener al final de esa etapa del proceso, no al comienzo, ¿no es cierto? Y muchos jueces, repito, ninguno de los acá presentes, otros jueces, ¿no es cierto?, no hacen esa distinción. Y creo que con eso estaríamos creando un favorecimiento a la impunidad. Pues claro, si le van a cortar las manos al fiscal, porque no es adivino, porque no sabe el comienzo, ¿no es cierto?, todo lo que debería saber, entonces creo que se pueden cortar una serie de investigaciones, se pueden frustrar, ¿cierto?, una serie de investigaciones por este tema de no tener clara cuál es la progresividad de la imputación necesaria. Y yo quiero una vez más agradecer al Congreso de la República y a través de su vicepresidente y a la Academia por este honor que me han hecho por invitarme esta tarde. Gracias. Si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, por favor, podría levantar la mano y pasaremos con los micrófonos para que puedan realizarla. Creo que todos quieren escucharte. Muy buenas tardes con todos los presentes, en especial con el ponente. La pregunta que tengo es netamente académica. Dentro del mundo académico conocemos la teoría del caso, y especialmente aquellos que están aplicando el nuevo Código Procesal Penal, hablamos de la teoría del caso en 3 etapas. La primera etapa, al momento de iniciarse las investigaciones preliminares; la segunda etapa, al momento de formalizar la investigación; y la última etapa, donde la teoría del caso debe quedar concretado con todas sus circunstancias, antecedentes, precedentes y concomitantes, que de ahí debería computarse en esencial el principio de imputación necesaria o imputación concreta. Valga esto, estimado ponente, queremos saber su apreciación, ya que sabemos que por esta parte de nuestro territorio se está aplicando el anterior modelo, y creo que por ahí no estamos desarrollando las secuelas ideológicas de la doctrina. Por otro lado, compartir con ustedes que, como usted lo ha dicho, es muy difícil saber al inicio cuáles son las circunstancias y cómo se ha suscitado el hecho. Es un caso muy sui generis que hemos tenido en la Fiscalía donde laboro, es que un asesinato, al final de la investigación recién se ha podido saber que el compañero que había salido con él el día de los hechos había sido el asesino. ¿Por qué? Porque gracias a las llamadas telefónicas se pudo determinar que en todo momento, hasta el día de la muerte o hora de la muerte, se encontraba con él, gracias a la torre de ubicación. Caso contrario, si hubiéramos ido a la primera y decirle tú eres el asesino, creo que, como usted tiene la razón, nos hubiera dicho, bueno, pruébalo. Es por eso que solicito su opinión en este aspecto, que si se debe tomar la teoría del caso en 3 etapas: la etapa de preliminar, la etapa de formalización, y la última, la que debe ser concreta, la que debe ser inmutable, la etapa de acusación. Y por último, una pregunta. Se ha hablado del estado inconstitucional cuando una sentencia no guarda congruencia con los hechos fácticos dado en la acusación, y esta sentencia por ahí se inventa un hecho, y con gracias a ese hecho puede condenar a un sujeto metido en un proceso, ¿no?
Quisiera usted su apreciación de esos temas, y muy especialmente sobre el estado inconstitucional de agregar un hecho en una sentencia. Gracias. Bueno, empezando por lo último, sí, definitivamente se pueden generar eventualmente estos estados o esta situación inconstitucional de las cosas, como dice el Tribunal Constitucional. El tema es que no siempre hay a mano remedios procesales para solucionar ese tema, ¿no? O sea, si hubiese a mano alguna vía de impugnación o alguna reposición, etcétera, sí se podría recurrir en contra de ello, pero si no fuera el caso, tendría que consagrarse virtualmente un estado inconstitucional de cosas, salvo que ese pronunciamiento final del Poder Judicial uno pues lo lleve a la justicia constitucional, a través de un amparo, un habeas corpus, etcétera, tratar de revertirlo. Lo cual no siempre es fácil, ¿no? Porque hay en ese sentido una jurisprudencia inconstante de parte del TC. Hay algunos casos en que ellos dicen que no pueden revisarlo porque eso sería interferir con la justicia común, y hay otros casos en que se meten a temas de justicia común, empiezan a valorar pruebas, grados de culpabilidad, etcétera. No hay ahí una constante de parte del tribunal, y en ese sentido solucionar un estado inconstitucional de las cosas puede a veces no ser fácil, ¿no? O no asible, no posible. En cuanto a la primera inquietud, esto de las tres fases de la teoría del caso, bueno, sí, es virtualmente lo que yo he propuesto, ¿no? He propuesto que haya, pero ya de manera no tanto académica, sino de manera oficial, o sea, que ya quede claro en el Poder Judicial, quede claro en el Ministerio Público, a todos nos quede claro cuáles son las fases correspondientes. Ahí hay todo una tragedia griega en 3 actos y un epílogo, y es que considero que algunos jueces, por supuesto no los jueces aquí presentes, ¿no? Otros jueces, ¿cierto?, no saben aplicar el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que un juez puede apartarse por excepción, puede apartarse de un precedente, ¿no es cierto? Y hay muchos jueces, por supuesto ninguno de los acá presentes, otros jueces, que creen que el artículo 22 lo que se está autorizando es a mirar un precedente por arriba y por abajo, por delante y por detrás, y decir simplemente no me simpatiza, como dijo Kiko, no lo voy a aplicar. ¿Ya? Eso no es lo que autoriza el segundo párrafo del artículo 22. ¿No es cierto? Ya solamente la frase por excepción nos está diciendo que hay toda una institución del derecho judicial que se llama excepcionar el precedente, que tiene una serie de requisitos y supuestos. Y que no es tan fácil como que yo, juez, diga, no me gusta el precedente, no me simpatiza, así que yo voy a resolver de otra manera. No es eso. Entonces, claro, podría eventualmente en nuestra amada Corte Suprema, que como sabemos nunca se equivoca, podríamos eventualmente generar interesantes derroteros, digamos, de cómo interpretar la teoría del caso en las 3 fases. Pero si sigue habiendo algún juez que piensa que basta que él diga, no, a mí no me parece, ¿no es cierto?, y que eso lo autoriza a apartarse, creo que mucho no estaremos avanzando, ¿no? Creo que se ha malentendido por parte de algunos jueces, ninguno de los acá presentes, otros jueces, lo que es la autonomía e independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces es toda una tarea por hacer. Yo creo, por ejemplo, en el Ministerio Público, tal vez incluso en la Policía Nacional es más o menos fácil hacerlo, ¿no? O sea, establecer cuáles son los estándares de información que se tienen que tener en cada etapa, y creo que en Policía Nacional y en el Ministerio Público eso se va a cumplir. Lo que yo tengo bastante terror es con los jueces. O sea, por más que haya un precedente vinculante y todo, ¿no es cierto?, si hay esta manera tan equivocada, en mi opinión, de interpretar el segundo párrafo del 22, no vamos a lograr mucho. Bueno, ¿sí? ¿Hay otra? ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Quiero ir al punto. Bueno, me están diciendo que ya la academia no. A ver. El tema, buenas noches. El tema ha sido falta de imputación necesaria. Y la pregunta viene acá. Si se evidencia la falta de imputación necesaria, ¿cómo se explica la aplicación de la famosa prisión preventiva? Si se evidencia la falta de imputación necesaria, ¿cómo se explica la aplicación de la famosa prisión preventiva?
que en la práctica no es más que la imposición de un sello indeleble en la vida de un inocente. Ya, bueno, como yo he dicho, no es que no tenga que haber imputación necesaria, como habrán visto seguramente del documento que alcancé, la imputación necesaria en fases previas a la acusación, igual que el rock and roll en los 50, ya llegó para quedarse. O sea, eso ya es irreversible, ¿no es cierto? O sea, volver a retrotraer la imputación necesaria solamente a la fase de acusación, ya eso es una ensoñación de poeta hippie. Eso ya no va a suceder, ¿no es cierto? Ya se instaló en la fase previa, eso es indudable. Entonces lo único que queda es, repito, dosificar, ¿no? A eso me refería con mi propuesta a partir de la página 21, ¿no? O sea, ¿qué información debo tener cuando pido una prisión preventiva? ¿Qué información debo tener cuando inicio las diligencias preliminares? ¿Qué información debo tener cuando formalizo la investigación preparatoria? ¿Y qué información debo tener cuando debo acusar, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ese es el reto. A ver, muchas gracias. Con ello concluimos con la ponencia a cargo del doctor Alcides Chinchay Castillo en el tema la importancia del principio de imputación necesaria. Asimismo, invitamos al doctor Mariano Portugal Catacora al podio para la entrega del reconocimiento y el souvenir al doctor Alcides Chinchay Castillo por tal excelente ponencia. Fuertes palmas, por favor.